Saludo al señor presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, el honorable magistrado Roberto Carlos Vidal. Magistrado Vidal, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, Julio, gracias por su invitación y un saludo a su audiencia. Pues ya sobre la posición de las FARC con la JEP, ha hablado hasta Human Rights Watch. ¿Han considerado su mensaje de ayer? Lo escuchamos con Carlos Lozada, la carta, como una amenaza. Y yo quisiera, magistrado, que usted nos explicara algo que genera una tremenda confusión en lo que estamos oyendo y lo que estamos viviendo. Desde que arrancó la JEP, un sector de la opinión pública piensa que la JEP solo castiga militares y que ha sido muy generosa la justicia especial con las FARC, que no hay condenas, que el tiempo para las FARC pasa mucho más cómodo que para los militares. Eso dice un sector de la opinión. Y ahora tenemos a los supuestos beneficiados quejándose con la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo entender esto, magistrado? Mire, yo recientemente en una celebración de nuevo aniversario del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, el expresidente Santos decía algo que creo que explica un poco. Decía, algo estarán haciendo ustedes bien si todos sus comparecientes están preocupados. Y yo creo que la jurisdicción ha sido muy rigurosa, Julio, en el tipo de investigación que realizamos. La verdad que le hemos aportado al país respecto de los hechos más graves del conflicto no tiene precedentes porque tenemos unas herramientas especiales para lograrlo y en ese sentido hemos podido satisfacer los derechos de las víctimas. Y por otro lado, ese rigor de la investigación está acompañado de unos inmensos beneficios que tratan de reintegrar a las personas que juzgamos y de darles una segunda oportunidad. Yo creo que ese esquema es el que la JEP ha podido llevar adelante. Sí, presidente, quería preguntarle por unas afirmaciones que ha hecho el señor Julián Gallo en las que ha señalado a la JEP de estarse convirtiendo en un factor de presión para fortalecer los grupos ilegales, lo cual es una acusación demasiado grave. Y en otros procesos ustedes han abierto incidentes de incumplimiento por afirmaciones que irían en contra del espíritu del acuerdo de paz, por ejemplo, del coronel Hernán Mejía. En el caso de este señor de Julián Gallo, ¿ustedes están o evaluarían la posibilidad de abrirle un proceso sancionatorio por esas declaraciones? Mire, esa es una cuestión que tendría que examinarse en el caso concreto, pero lo cierto es que la JEP ha estado muy preocupada, primero, de los derechos de las víctimas, pero también de garantizar el cumplimiento de los acuerdos y la estabilidad para los comparecientes, tanto para los militares, pero muy especialmente para los miembros de la antigua guerrilla de las FARC, que todos sabemos han sido objeto de una violencia sistemática y de muchos incumplimientos. Por eso nosotros tenemos unas medidas cautelares. Una de nuestras salas ha abierto un proceso en que le hace seguimiento a las instituciones del Estado para que cumplan con las obligaciones que tienen con los comparecientes, reitero, tanto militares como miembros de las antiguas FARC. Hay una preocupación que tienen los miembros del actual grupo político que ellos lideran, que son preocupaciones a las que por supuesto nosotros hacemos eco, pero no podemos es compartir que se haga una afirmación de ese grado de atribuir a la jurisdicción o a la labor de la jurisdicción el complejo fenómeno de la reincidencia que ocurre en el país. Sí, magistrado, además de eso que usted nos explica, el documento también dice que, o pues algo de lo que ellos se quejan, es la supuesta vulneración del debido proceso y la presunción de inocencia por parte de la JEP, porque ellos dicen que al expulsar ustedes de manera repentina de la justicia transicional a alguien que no esté cumpliendo, pues ellos no tienen la oportunidad de controvertir con pruebas esas acusaciones. Y yo quisiera preguntarle con respecto a ese punto, ¿eso luego no había quedado claro que si alguien incumplía, pues se iba de la JEP? Es completamente claro en la ley, en los acuerdos y las normas que nosotros aplicamos, el régimen que se llama de condicionalidad, que quiere decir que una persona que está sometida a la JEP y que recibe los beneficios de la JEP por eso mismo, tiene que cumplir una serie de condiciones que son muy estrictas.
condiciones como la de estar permanentemente en contacto y saber nosotros dónde está, que tiene que venir a las diligencias judiciales a que lo citamos, pero la más importante de todas ellas es que no puede volver a delinquir ni puede volver a tomar las armas. Solo en casos donde esas situaciones han sido de público conocimiento, se han tomado medidas muy importantes para excluir a personas de la JEP, como lo que ocurrió en su momento con el señor Santrich, que declaró que había retomado las armas e inmediatamente se toma una decisión para excluirlo de los beneficios de la jurisdicción. Esos son mecanismos que están previstos en la ley y en los acuerdos, justamente para controlar la seriedad de los acuerdos y de la comparecencia de estas personas.